Bendiciones, hoy día vamos a estar leyendo el libro de Apocalipsis 13, del 16 en adelante, y el tema es las señales que va a estar haciendo la cuarta bestia, que son gobiernos de la tierra, y estos son los símbolos de ellos, solamente son símbolos, ¿ok? Pero ellos son gobiernos. Y las señales para este nuevo gobierno iba a haber pestes, que ya sabemos que fue la pandemia, guerras que ya ocurrió en Ucrania, rumores de guerra en China y Estados Unidos y otras naciones. Y hemos visto también que el dinero físico pronto a determinar, que eso ya viene pronto. Estamos mirando también otros chips que ellos están hablando que va a tener los seres humanos, y también la palabra lo hablaba que eso iba a acontecer, ¿verdad? Pues estamos en el tiempo del anticristo, o que sencillamente son gobiernos que no hay que tener miedo porque siempre hemos vivido en medio de ellos, siempre nos han gobernado. Hoy es una reforma de un cuarto reino diferente que los demás. Y aquí dicen Apocalipsis 13:16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, y el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 676. Muchas personas dicen, ¿quién es el anticristo? Y muchas personas dicen, ¿quién es este número 676? Este solo es un código del anticristo, ¿verdad? El anticristo, la palabra es clara, por eso lo hemos llamado por partes, ¿verdad? Por partes, ¿verdad? Hablamos de la primera bestia, segunda bestia, tercera bestia y cuarta bestia. Ahorita estamos en la cuarta bestia, que todas ellas son lo mismo, únicamente que esta es la reforma de este gobierno, ¿verdad? Un cuarto reino diferente que los anteriores, dice. Entonces, muchas personas están confundidas preguntando qué es el anticristo, y anticristo es todo aquello que niega al Padre y al Hijo. ¿Quiénes son todos aquellos que niegan al Padre y al Hijo? Cuando usted no hace valer la Constitución de Dios. Y todos sabemos que los gobiernos, pues lógicamente, no se basan ni se rigen por las leyes de Dios. También la palabra de Dios decía que iban a echar por tierra la palabra de Dios. Decía también que iban a cambiar los tiempos y las leyes. Todo esto lo estamos viviendo en estos mismos momentos todas las naciones. Y se habla también, ¿verdad?, que la ciencia va a aumentar, y lo estamos viviendo también nosotros. Pero hay una confusión aquí entre la población civil. Ves que dijo que se iba a levantar reino contra reino, y miramos judíos, miramos Latinoamérica, China, Centro y Suramérica, Europa. Todos estos reinos se están peleando entre sí por un mismo reino, pero la palabra dijo que así va a suceder. Entonces, muchas personas entre pueblos civiles piensan que este número 666 tal vez vendría siendo de un gobernante que sale de la iglesia evangélica, pero no es así. Y yo se lo puedo probar con una situación de las agendas del G7, ¿verdad? Estos son, prácticamente es el mismo gobierno del Vaticano. Haga cuenta caso que cuando usted se cambia de traje, ¿verdad? Se pone un traje nuevo. Entonces, eso fue lo que pasó. Se cambiaron de traje. Antes el Vaticano tenía como una marca, vamos a decir, que prevalecía el 8, el C8 o el C4 o el 16 o 18, pero hoy en día se habla mucho del G77. Entonces, han quedado los mismos personajes, solamente cuenta el caso que ellos como que se cambiaron el traje. El traje significa el número, ¿verdad? Pero sigue siendo el mismo control del Vaticano, los mismos masones que están detrás del Vaticano, los mismos gobiernos, con otra numeración. ¿Cuál es la causa? Bueno, en la Biblia decía que iba a ser una marca de un número 676. Ahí entra el G77, ¿verdad? Pero son, ¿quién estaría manejando? Un cuarto reino diferente que los otros reinos. Y esto se lo aclaro porque hay mucha gente que está pensando que la iglesia cristiana es que saca este número 676.
Pero investigando más y mirando la agenda de los gobiernos, ahí está, donde todo lo están promoviendo con el G77, pero siempre es el gobierno del Vaticano. Todo se enfoca en ello. Usted lo puede buscar en las redes sociales donde se habla de estas nuevas asociaciones con el Vaticano del G77. Pero como le digo, todo no es por casualidad, sino que la Biblia decía que el número de la bestia iba a ser 676. Por eso es que cambiaron del 8 a un G77. Y de ahí va a salir el chip 676, el mismo gobierno del Vaticano, un cuarto reino en la tierra que será diferente que los otros reinos. No hay por qué temer, no hay por qué preocuparnos, hemos sido gobernados por ellos desde siempre, desde que antes que naciese Cristo ya gobernaban ellos. Aquí solamente es una reforma. Cristo todavía faltan su tiempecito para que Él llegue, porque este nuevo gobierno tiene que prevalecer, tiene que levantarse, esta nueva reforma, este nuevo sistema tiene que prevalecer, tienen que reinar, tienen que gobernar, y aún Dios les va a dar permiso que disfruten este nuevo éxito, esta nueva reforma en su tiempo, ¿verdad? Pero dice que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina, dice el Señor, ¿verdad? Entonces nosotros los hijos de Dios esperamos, lo que es los judíos y los evangélicos, esperamos el quinto reino que viene siendo el reino del Mesías, ¿verdad? Ese que será un nuevo gobierno, pero hoy no es el momento, hoy es el gobierno siempre de Roma, con una nueva numeración, por eso usted no esté odiando, ¿verdad? Porque veo que hay muchos, aún personas que civiles entre sí, que le agarran un gran coraje a estas personas diferentes que tengan como este número G7 o G77, y ellos quizás se denominan 4 y les agarran un odio, una competencia y una pelea, y es triste porque ustedes no conocen la palabra, porque ustedes no leen la política, y ahí están las páginas de lo que significa el G77 y que son mismas políticas de Roma, es la misma, como le digo, nada más se cambiaron de traje. En lugar, se quitaron el traje del 8 y se pusieron el G77, pero son ellos mismos, la misma mente, el mismo cuerpo, la misma organización, los mismos cerebros y las mismas injusticias, porque mire, tenemos la pandemia, creados por ellos mismos. El Papa hizo la cumbre en París, donde ahí venía en su agenda un plan sanitario. Estamos ahí en el G7, donde dice una pandemia planeada. Así que todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Sabemos que es lo mismo gobiernos. Y por eso es que el Señor llamaba anticristo. No se confunda que cuando diga el 676, muchos piensan que sale de la iglesia, pero realmente no sale de la iglesia, sino siempre son gobiernos del cuarto gobierno romano. La razón que ellos se cambiaron, como le digo yo, a G77 es porque ellos van a marcar con un número 676 que ya están trabajando en esos chips, van a venir en un futuro. Y por eso, si hubiese quedado el 8, tendría que ser 844 o 484. Pero la Biblia dice que va a ser un 676. Esa es la razón por la cual el cuarto reino hoy se está codificando con el G77, siendo el mismo gobierno romano. Para que usted no esté peleando en contra de una iglesia o piense que la iglesia evangélica está tomando el reino. El reino de la iglesia no es el cuarto reino. El reino de la iglesia evangélica y judío es un reino mesiánico. Tiene que bajar el Mesías del cielo para que haga una transición de gobierno, que vamos a estar haciendo otro video para yo probarle hasta dónde llega el final de este gobierno que vivimos en estos momentos, para tomar el otro quinto reino, y ese es el quinto reino es el que queda para siempre y por siempre, y entonces el Mesías de Israel estará entregando ese reino a los santos de Dios, dice la palabra. Por el momento solamente es lo mismo que hemos tenido desde siempre. No tenga miedo, no se preocupe, solamente es una, ¿cómo se dice? Una reforma de gobierno con tecnología, con, lógicamente la pandemia es brutal y es criminal, ¿verdad? Y es injusto que nosotros, los que nos vacunamos, estemos siendo atosigados, molestados, enfermando y gente hasta muriendo vacunadas, que somos colaboradores con el gobierno, que somos colaboradores con ese negocio de la vacuna,
y que nosotros todavía estemos enfermando y los gobiernos no nos protejan, aún nosotros cumpliendo con ellos, no siendo rebeldes, pero esto es lo que hay. Esperamos que ellos por lo menos, quisiéramos que quitaran la pandemia, pero ellos lo dicen que no lo van a hacer, que no lo van a quitar, que hay que acostumbrarnos a vivir con la contaminación, pero por lo menos, que digo yo, haz una ley que la vacuna sea un requisito y los que se nieguen a hacer eso, pues ahí pongan las restricciones, pero tendrán salud con restricciones. Pero ahorita es un peligro para la humanidad esta pandemia, ¿verdad? Porque uno está enfermando, están muriendo los niños, los jóvenes, los adultos, todo tipo de personas, ricos y pobres, esclavos y todo, y libres, todo tipo de personas está enfermando con esta pandemia por tipo de estos gobiernos, pero esto fue lo que el Señor ya decía, por eso le llama a la cuarta bestia, monstruosa, desmenuzará, destrozará, despedazará a todos. Así es que eso es lo que pasa. Usted no tenga miedo porque dice que va a ser mercado. Bueno, el Señor ya dijo, ¿verdad? Que el que no tuviera la marca no podía comprar ni vender. Entonces él solamente lo estaba avisando. Pero en el Apocalipsis habla donde dice que todos los marcados serán destruidos. Pero marcados significa los colaboradores, por ejemplo, LGTB, por ejemplo, la ciencia, por ejemplo, los gobiernos, por ejemplo, todos aquellos que ayudaron a contaminar, por ejemplo, todos aquellos que se están peleando por este reino del anticristo, esos son los marcados, ¿ok? Pero lo otro solamente es un chip para que usted pueda comprar y vender, para que pueda hacer uso del dinero, y la vida suya no tiene que ver nada con el anticristo, porque el que teme a Dios tiene su propio testimonio, su propia vida, y anticristo es todo aquello que hace en contra de la voluntad de Dios. Pero usted, si es un ciudadano civil que se guarda con los mandamientos de Dios, que es justo, que es misericordioso, que respeta la doctrina de Dios, pues usted no es parte del anticristo. No se preocupe, no tenga miedo, aférrese a Dios, sean buenos unos con nosotros, oremos por estos gobiernos para vivir en paz y que ellos logren la paz. ¿Van a lograr la paz? Lógicamente que sí. Ellos van a lograr la paz, porque Dios dice que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina para los gobiernos y todos los involucrados con estos grandes crímenes. Que el Señor le bendiga, y vamos a seguir haciendo el otro video para donde afirma el quinto gobierno que ya llegará, que es un gobierno justo. Tampoco será el fin del mundo, solo será el quinto gobierno, ¿verdad? Lo vamos a estar mirando más adelante. Que Dios le bendiga.